Ser podcast. No woman, no cry. Boom, boom. En la cadena SER. No woman, no cry. I'm telling you now, no woman, no cry. Boom, boom. La hora extra. No woman, no cry. Con Dani de la Fuente. 'Cause I remember when we used to sell in the government yard in Frenchtown. Las mujeres lloran, claro que lloran. Hoy también facturan, sí, pero siguen llorando y luchando por sus derechos, que son los de todos. Mujeres clásicas y contemporáneas en la hora extra. Bienvenidos, bienvenidas. Sí que es verdad que te ven como mujer con una cámara, en vez de como una fotógrafa, pero que también es mujer. Ya. Aunque el disparo no tiene género. Ya no hay solo dos géneros, no los ha habido nunca. Y tenemos que ser paritarios en el público, lo que sucede delante del escenario. Tiene que haber de todo, ¿no? Lo bueno es que se le dé voz a todo el mundo, a todo el mundo que tiene algo que decir, pero me refiero que haya perfiles de todo tipo en la literatura. Nos dan un derecho y pum, de pronto viene Paco con la rebaja, pum, un porrazo en la cabeza y para atrás otra vez, y ahí estamos, ¿no? Es necesario la presencia de la mujer en todos los sitios y por supuesto en el teatro también. La paridad y la diversidad de géneros están presentes estos días en el Primavera Sound, en Foto España o en la Feria del Libro de Madrid. Es el tiempo de las mujeres y de los géneros y no hay vuelta atrás, nos advierten. Esta semana ha comenzado Foto España, la 26ª edición de este Festival Internacional de Fotografía y Artes Visuales. Algunos de los que hoy exponen no habían nacido hace 26 años, otros apenas eran conocidos y los hay, claro, mundialmente reconocidos, nacional e internacionalmente. Una cita a través del objetivo para la reflexión y el disfrute. Claude Boussac, la directora, nos ha presentado las 3 líneas de actuación de esta edición. Primero, la relación de la fotografía con el arte contemporáneo. Entonces aquí, con la presencia de estas grandes figuras del arte de la performance. En segundo lugar, el medio ambiente, el reto de alcanzar un futuro sostenible en un mundo atravesado por la inestabilidad política, la deforestación y la emergencia climática. Fotografías de África y de América, ciudades y paisajes, barrios que desaparecen o se transforman a través de las personas que los habitan, territorios e historias, reencuentros con la naturaleza. Y en tercer lugar, la presencia de la mujer en la fotografía. Intentamos cada año destacar mujeres de la historia de la fotografía que pensamos que tenemos que poner un poco en nuestra historia, pero también trabajar el tema del género, que eso es un tema que queríamos trabajar este año, que ya se cuestionaba el papel, el rol de las mujeres ya en el siglo XIX. Our museum, I'll say there are 2 women today sitting over the rainbow, being very happy to be here. Cecilia Ien es la directora del Press Museum, el Museo Nacional de Fotografía de Noruega, que nos trae desde el otro lado del arco iris a 2 pioneras en romper los límites del género y lo representable. At the time they were gender bending. En un tiempo, el siglo XIX, en el que no se hablaba de esto. Es una de las recomendaciones de Foto España. Hasta septiembre, Laura Piñero nos trae otras. Podemos recorrer gran parte de las propuestas de Foto España a través de la mirada de las distintas mujeres que la conforman directa e indirectamente. Los ojos de Marina Abramovic, en sus autorretratos, nos enseñan algo que normalmente no queremos ver: corazones rotos, la guerra o la muerte. Efraín Bernal es comisario de su muestra. Abramovic ha creado composiciones que evocan la esencia del vacío, la oscuridad, la luz, la liberación y el miedo. Todos ellos símbolos normalmente atribuidos a lo desconocido. Está presidida por su célebre videoinstalación Las 7 muertes, homenaje a María Callas, con las que la Serbia comparte similitud física, problemas familiares y el vacío del desamor. I am a flickering flame on a long candle. La mirada de otra veterana y vanguardista del arte, Fina Miralles, que sale por primera vez de Cataluña, nos lleva a recorrer los años 70 con obras que utilizan la naturaleza como herramienta de denuncia. La mujer árbol, la mujer agua, nunca aceptó los convencionalismos artísticos ni sociales de su época.
Una visión tremendamente vigente porque urge reconectar con el medio ambiente. El meu cos és l'expressió de l'alliberament del sofriment. El meu i el de totes. Después de un rato de estar en el agua, tengo la sensación de ser un ser primigenio, sin carne ni huesos, inmaterial, acuática, un ser de agua, inclasificable, ni anfibio ni pez. Mujer agua que retoma el origen del mundo, el origen de la vida, allí donde todo empezó. La fotógrafa norteamericana Alice Austen fue otra de esas mujeres que se rebeló mirando, en su caso contra la sociedad victoriana y la identidad de género, disparando fotos en actitud provocativa con sus amigas. La exposición dedicada a ella conecta con la de Marie Og y Bolette Baer, fotógrafas y sufragistas noruegas. En Foto España se exponen sus imágenes privadas encontradas de casualidad en un granero décadas después de su muerte, en las que aparecen relajadas, travestidas y desafiantes. Pasea en el bosque su melancolía. Cristina Rosenbinge es una de las artistas inmortalizadas en Una visión propia, que acoge el trabajo de más de 10 fotógrafas con enfoques tan particulares como el de Angélica Das, fotógrafa brasileña y defensora de los derechos humanos. Todos nosotros, literalmente todos nosotros, tenemos el poder de cambiar la narrativa. También interpela en presente Magdalena Correa, en Las caras de la tierra, sobre la lucha de las mujeres contra la desigualdad en México. Me fui a vivir un mes con las mujeres otomí en el Valle del Mezquital. Bueno, me gustaría, y siempre lo he pensado, que se tomase un poco más en serio el papel del fotógrafo. Foto España 2023 es un viaje por distintos territorios donde destacan varias muestras sobre Madrid, en especial la de Maribí Barrola, Yo disparé en los 80, 54 instantáneas sobre la movida de otra mujer que nos enseñó a mirar. Todas las miradas tienen su importancia, porque no son una más interesante que otras. Así que todos tenemos nuestra importancia y tendríamos que tener nuestra visibilidad, que el disparo no tiene género. Je dois me présenter. Je suis Orlan. Otra de las estrellas internacionales que nos ha visitado es Orlan, artista francesa que lleva décadas cuestionando la sociedad, el acoso y racismo en el fútbol o el fenómeno social de la cirugía estética. Orlan trabaja con Photoshop, con biotecnología, con inteligencia artificial o con el cultivo de sus células y su flora bucal. Je voudrais ici surtout vous parler en fait de la série des femmes qui pleurent sont en colère. Orlan nos ha presentado una serie de collages basados en 12 retratos realizados por Picasso a Dora Maar, un trabajo en el que invita a las mujeres a que se enfaden, igual que nuestra compañera Emma Valle Espinós por el Día de la Mujer en La Hora Extra. Solo así, enfadándose, es posible el cambio. Je dis a toutes les femmes qui sont dans l'ombre, toutes les femmes qui pleurent, toutes les femmes qui subissent. Las mujeres que lloran están enfadadas, como lo estaba Dora Maar, dice la musa del pintor malagueño. El propósito de esta exposición, dice Orlan, es interrogar sobre la posición de los hombres frente a las mujeres que han permanecido en la sombra como musas e inspiradoras y que, sin embargo, han contribuido muchísimo a la historia del arte. Eso sí, la artista francesa se ha negado a hacer un juicio de Pablo Picasso, de cuya muerte se cumplen 50 años. J'ai voulu mettre mes yeux exorbités, n'importe comment. Lo que he hecho es poner mis ojos exorbitados, mis implantes, que son el símbolo de mi emancipación, mis orejas totalmente desordenadas, así como mi nariz y sobre todo mi boca abierta, que grita, que demuestra mi enfado y que está a punto de morder. À mordre. Et donc le message est clair. Porque es el mensaje que quiero enviarle a todas estas mujeres. Es una especie de instantánea para decirle a las mujeres que lloran, que son objetos, que dejen de serlo, que salgan de esa situación y que se enfaden, porque solo así será posible el cambio. Pour que ça change.
La hora extra. El ecologismo y el género son dos de los asuntos que ha abordado a lo largo de su obra literaria la escritora argentina Leticia Martín. Esta semana, coincidiendo con la Feria del Libro de Madrid, se ha dado a conocer el primer premio Lumen de novela, un reconocimiento histórico que ha recuperado este año la editorial. Vladimir se titula el último libro de Leticia Martín, que va a llegar a las librerías españolas en septiembre y que apuesta por una lectura de Lolita en clave femenina y con una distopía como telón de fondo. Laura Martínez. La historia original de 1955 está protagonizada por Humbert Humbert, un profesor próximo a los 40 que se enamora de un adolescente. En esta versión, Martin invierte los roles de género para poner a la mujer en el centro de la trama. En este caso, una mujer madura, profesora universitaria en Estados Unidos, que tras ser descubierta su relación con un alumno más joven, huye a Buenos Aires en busca de una nueva vida. La trama sí es Lolita, la trama sí, eso es inocultable. Y bueno, evidente desde el nombre para no robar, es un homenaje, pero un homenaje desde esta época, una reescritura, podríamos decirlo. La galardonada cita a Marguerite Duras como maestra del erotismo y menciona a Silvina Ocampo como otra de sus referencias. En el género de la autoficción, Annie Ernaux, último premio Nobel de Literatura, también explora la diferencia de edad y de poder en su última obra, El hombre joven. La escritora francesa recuerda la relación que tuvo a sus 54 años con un hombre de 25 y cómo durante este periodo Ernaux vivió una nueva y distinta juventud, una vuelta a sus experiencias más olvidadas. Guinea, la protagonista de Vladimir, es una mujer encorsetada en su matrimonio que gracias a este affair consigue encontrar una vía de escape a su disconformidad. Creo que en Un ruido nuevo es una mujer saliendo de su matrimonio aburrido y terminado y sin poder salir, y bueno, finalmente a través de una relación amorosa oculta, podemos decir, o clandestina, logra escapar. Entonces un poco creo que no logro terminar de escribir eso, que es siempre un poco lo mismo con distintos personajes y con otros nombres y lugares, pero un poco es eso, y siempre la distopía de fondo. Después de reflexionar sobre el género y los cuerpos en su obra Estrógenos, Leticia Martín recibe este reconocimiento por una novela en la que indaga en los límites del deseo dentro de una relación de poder. Que alguien con poder abuse de ese poder frente a otro, y la situación de poder puede ir cambiando, ¿no? Puede ser una situación laboral o puede ser política o puede ser económica, ¿no? Hay distintos posiciones de poder que hacen que alguien sobre otro se abuse. Es una cuestión que debe seguir siendo hablada. Lo que no puede ser es borrada o escondida y tampoco asignada a un solo género, ¿no? Seguimos con otra escritora feminista, ecologista y muchas cosas más. Alba Carballal, bienvenida a La Hora Extra. Muchas gracias. Alba nació en Lugo en 1992, es escritora y arquitecta, debutó en la ficción en 2019 con 3 maneras de inducir un coma, y su segunda novela se titula Bailaréis sobre mi tumba, publicada por Seix Barral. Un posible embarrancamiento de un petrolero en la zona de la Torre de Hércules, que la situación estaba un poco peligrosa. Con mis zapatos de claqué. Pues el buque estaba fondeado a la espera y en stand-by en la ría de Ares, y cuando tuvo línea de atraque libre, pues entonces él ya procedió a acercarse hacia puerto. Los mejillones, por ejemplo, que tanto conocemos, pues van a ser uno de los principales afectados, ¿no? Y con todo ello, pues todo lo que sea la melibranquio, el bivalvos, y va a desembocar en la gran cantidad de peces que puede haber en las zonas. Bueno, pues efectivamente es que ya tenemos parte del petróleo, las partes más ligeras pasan a la atmósfera, ¿no? Hemos encontrado ya, vamos a ver, un arao, que es una especie en grave peligro de extinción. Quedan unas 8 o 10 parejas en toda Galicia y está muy petroleada. La arena de playa se seguirá viendo durante años, eso, y en las piedras adicionadas a las piedras se formarán unas capas. Para que no perdáis la realidad, yo creo que también tenemos que ser todos conscientes de una cosa: solo hay un culpable de ese desastre, que es un barco que nunca... Y bailaré sobre tu tumba. Estamos escuchando declaraciones de varios desastres medioambientales, el del buque tanque griego Andros Patria, que naufragó en costas gallegas en 1979, el mar Egeo, otro petrolero griego, en 1992, cuya marea negra arruinó la vida marina también de la costa coruñesa, y el
Prestige, ese barco culpable para Ana Botella del desastre de 2002. El chapapote marca las vidas de los personajes de esta novela. Bailaréis sobre mi tumba, 3 barcos hundidos, 3 tragedias sociales y ambientales. ¿Por qué has querido recoger estas épocas, Alba? La verdad es que yo creo que son una de las cosas más importantes que han pasado a finales del siglo XX en este país, que de alguna manera en el relato oficial han quedado un poquito relegadas, ¿no? Pues por temas como políticos, por el tema de la transición, a nivel de cultura probablemente por la movida madrileña, etcétera, etcétera. Y sin embargo creo que son de las cosas más importantes que han pasado, también proyectándonos hacia el siglo XXI. Al final el movimiento ecologista en España nació en Galicia y nació no solo por este tipo de desastres, digamos, de petroleros hundidos, sino también por los vertidos en la fosa atlántica de residuos nucleares, ¿no? Que todavía siguen allí en bidones que no se sabe muy bien cuándo van a caducar. Y me parece que en ese sentido poner en el centro cosas que, pese a haber, digamos, sido un poco marginadas por el relato, son tan centrales, ¿no? en la vida de nuestro país, pues me parecía importante, la verdad. Hay muchos personajes e historias cruzadas en esta novela, pero hay 3 principales, según explica la narradora al lector en un punto de la historia. La sangre es Petra, volviendo al pueblo, sin hijos, ni presente que mostrar. La ternura es Aida, empantanada en Santiago, con un bebé de meses, embelesada con sus dedos y sus uñas a medio hacer. Y el punto de la carne son 2 hombres, un novio, el de Aida, receloso, haciéndole al crío carantoñas falsas pero verosímiles, y un padre, el de Petra, organizando su propio funeral. Las tragedias medioambientales coinciden con las tragedias de estos personajes. ¿Es un alegato de que lo íntimo también es político? No sé si es un alegato, porque yo creo que las novelas mal hacen alegatos en general, pero sí que es verdad que sería muy ingenuo pensar que una tragedia medioambiental como pudo ser la del Andros Patria o la del Mar Egeo o la del Prestige no va a influir en las vidas pequeñas de aquellos que, pues eso, que las sufren de cerca, ¿no? Y que ven sus formas de vida modificadas por un elemento ajeno a sí mismos, ¿no? Y en el caso de esta novela, pues se ve muy claramente con los 3 personajes principales, que son una estudiante de Derecho que empieza a coquetear como con el ecologismo. Evidentemente, el hecho de haber nacido en las Rías Altas influye en que su vida se oriente en esa dirección, ¿no? Un hombre hijo de pescadores, un muchacho hijo de pescadores que ve en el hundimiento del Andros Patria y en el hecho de que deje de haber, digamos, faena para los pescadores, una excusa perfecta para huir de un pueblo que lo tenía de alguna manera atado, ¿no? Y la vida de un hombre que compartía vida con Aida, que es su tío, que se va a Valencia a hacer la ruta del bacalao. Y las vidas de estos 3 personajes están disparadas por el hundimiento del primer barco. Y el hundimiento de los otros 2, digamos que serán hitos en esas vidas y las jalonarán y las marcarán. Y marcarán sus regresos, los sucesos más importantes de sus vidas, etcétera. Describes también, lo has adelantado, la historia contracultural de un país. El destino de algunos personajes está en Valencia. Se habla de la movida viguesa, de la ruta del bacalao en los 90, de la movida madrileña. La movida está en Madrid y solo existe para quienes se la puedan pagar. Ya te digo yo que en Vallecas no se andan con gaitas. En Vigo lo que más tenemos es un esqueje mal regado de la otra, un espejismo cutre adaptado para los petos de los fillos de la reconversión y el chapapote. ¿Qué tienen la movida viguesa, la valenciana, la madrileña, y cómo han marcado también a generaciones como la tuya que no la vivieron realmente? Claro, a ver, esto que has leído es un fragmento de un personaje, ¿no?, que habla desde dentro de la propia movida viguesa. Obviamente desde hoy, si la que habla fuese esa narradora moderna de la que hablabas antes, que es un trasunto mío, obviamente encontraría cosas mucho más interesantes en esa cutrez y en esa originalidad y en ese, digamos, esa pátina obrera que tiene la movida viguesa, por ejemplo, frente a la madrileña, ¿no? Al final, muchos de los, no todos, pero muchos de los miembros de la así llamada movida viguesa fueron hijos de una reconversión naval que dejó Vigo absolutamente asolada por un paro brutal,
Y se nota mucho, ¿no? Se nota mucho en los temas de las canciones, se nota mucho, bueno, de las canciones, en la forma en la que se hacían fotografías, etcétera. En los fanzines tú tocas esos productos, ¿no? de aquella época y encuentras cosas que en la madrileña, por ejemplo, en la movida madrileña no están, ¿no? Y de muchos tienen que ver como con una forma muy irónica de ver la vida, con hablar sobre el trabajo. Se acerca mucho más al punk en muchas cosas, a temáticas mucho más obreras, más politizadas, ¿no? Cosas que en la movida madrileña no sucedieron. Es una pregunta que se plantea: ¿por qué el punk ha pasado la historia con una legitimidad que se le niega a la ruta? ¿Es clasismo disfrazado de objetividad? Totalmente. Bueno, eso creo que lo has sacado de por ahí. Eso sí lo pienso, ¿no? O sea, eso es evidentemente al punk se le atribuyen, digamos, primero por extranjero, que siempre reviste, ¿no? Una especie de pátina de mítica, ¿no? Que todo lo que viene de fuera. Y segundo también porque muchos de los chavales que impulsaron el movimiento punk eran chavales de buena familia que podían en un momento dado dedicarse a esto y perder 5, 6, 10 o toda su vida sin que eso tuviera consecuencias, ¿no? a largo plazo. La Ruta Destroy es un movimiento de curritos. O sea, es un movimiento de gente que trabajaba 14 horas al día y que cuando llegaba el sábado decían, bueno, pues ahora es el momento de disfrutar y tengo que disfrutar todas las horas que tengo porque luego voy a volver a entrar en la rueda, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un movimiento en ese sentido muchísimo más obrero, pero para mí igual de interesante. Tiene tiene un discurso detrás interesantísimo y mucha de la música que se produjo electrónica es fascinante. A mí me parece que hay mucho que rascar en la Ruta Destroy. Y luego en la demonización de la Ruta Destroy tuvieron muchísimo que ver los medios de comunicación también, porque digamos que se revistió de una pátina de drogas químicas, de velocidad, de gente que yo no niego que hubiera todo eso, pero había mucho más detrás, ¿no? Y yo creo que en el fondo la razón de todo esto es un clasismo, no sé si disfrazado de objetividad, pero en los medios de comunicación por lo menos sí fue así. En la historia también se habla mucho del patriarcado, de la maternidad, y hay mucha masculinidad tóxica en el libro. Hombres que quieren atar en corto a las mujeres pensando que el mundo es suyo, ese padre, ese tío. Y luego leo que las narradoras modernas, las mismas que con ayuda de nuestras madres, abuelas y bisabuelas hemos adquirido con sudor y palabra tantos derechos, el derecho al aborto, a la abstención, a la cultura, al tatuaje y al morbo, no vamos a ser capaces de agarrar las riendas en algo tan banal como la literatura. Resulta casi naif. Nosotras escribimos, nosotras decidimos. ¿Esto tampoco es un alegato? Bueno, esa narradora es una parodia de mí misma, obviamente, ¿no? Y quien la lea como un trasunto, digamos, desprovisto de humor de mí, pues no lo está entendiendo, ¿no? O sea, obviamente hay mucha ironía aquí. ¿Y por qué has decidido incluirte en la narración, hacer esa especie de parodia, ¿no? Te diriges al lector a veces para explicar lo que está pasando en la novela, o que vas a hacer ahora una elipsis, o cuál es un poco el proceso creativo. A veces siento como que hay un pequeño tirón de orejas al lector, a veces como una especie de disculpa anticipada. ¿Cuál era la intención de incluirte en la narración? Pues no lo sé muy bien, la verdad. Tenía ganas de jugar con una voz más juzgadora, con una narradora, digamos, hiperconsciente, ¿no? Probablemente me encontré con una voz parecida a esta, aunque no, desde luego no tan, digamos, exagerada, porque no era tan paródica, en una novela de Sirius Beth que me gusta mucho, que se llama El verano sin hombres, que ella empieza a introduce este tipo de elementos. Esta me interesó mucho y a raíz de ahí empecé como a jugar con esta voz y a estirarla. Yo creo que a veces hasta me he pasado, ¿no? A estirarla hasta límites que ni siquiera estaban planteados cuando empecé a escribir, pero es verdad que en un momento dado de la escritura dije, bueno, de perdidos al río, ¿no? Si me he metido en este fango, pues métete hasta el fondo y métete con el lector y anticipa cosas que van a pasar después y juega con ella a ver hasta qué punto puede darte, digamos, darle un sentido distinto, ¿no?, a la narración. Y yo creo que me ha servido sobre todo para poder juzgar hechos del pasado desde el hoy con una conciencia absoluta de que los estoy juzgando desde el hoy.
Que eso es algo que me parece honesto, ¿no? Porque a veces leemos artículos, novelas o lo que sea, en el que se están enjuiciando hechos pasados con una mirada de hoy, pero esa mirada está velada, no se explicita. Entonces todos decimos, sí, qué barbaridad que pasase esto, ¿no? Pero en realidad lo estamos mirando desde una perspectiva que entonces no existía. Entonces digo, bueno, pues si yo lo voy a hacer porque es inevitable, porque yo soy una narradora contemporánea y todas estas cosas que digo, y millennial y no sé qué, pues vamos a sacar las costuras por fuera, ¿no? Y vamos a decirlo y a explicitar que efectivamente la voz que mira y la voz que narra esta historia es una voz de principios del siglo XXI, ¿no? No una voz ni de los 70, ni de los 80, ni de los 90, ¿no? A las narradoras modernas nos cuesta que nos den lástima los hijos de puta. Alba Carballal, podéis ir en paz, mal se baila con quien no existe, demos gracias a Dios y a ti por haber estado en La Hora Extra. Muchísimas gracias, gracias a vosotros. Tienen la entrevista completa en nuestra página web y en Ser Podcast. Close your eyes. Have no fear. Después de una exitosa gira que empezó en septiembre del año pasado por ciudades de toda España, ha llegado al Teatro Pavón de Madrid El Inconveniente, una obra escrita y dirigida por Juan Carlos Rubio, que tuvo también versión cinematográfica. Es una historia de especulación inmobiliaria, de amistades peligrosas y de ganas de vivir, porque como cantaba John Lennon en este Beautiful Boy, Life is what happens to you while you're busy making other plans. la vida es eso que pasa mientras estás ocupado haciendo otros planes. Nominada al Goya por El Inconveniente, Kitty Mamber protagoniza esta obra, es Lola. Lola es una mujer mayor que necesita vender su nuda propiedad, pero quedarse en su casa, pues lo que queremos todas las viejas, que es morir en nuestra casa, ¿no? Como quiso mi madre y como quieren todas las personas mayores. Y entonces el negocio ya sabemos lo que es, ¿no? Que una persona joven se lo compra a unos precios inmensamente más baratos, pero tiene que tener el aguante de lo que viva. Y exactamente, en este caso yo hago una protagonista que soy el título, el inconveniente. Entonces Lola lo tiene todo claro, lo que quiere es tener un poco de perras para pasar lo mejor posible, ¿no? Pero entra este personaje de Luis y empiezan a tener hay unas peleas verbales importantes, pero van encontrando uno en el otro como unos huecos para comprender la vida de otra manera, ¿no? Y se van mezclando sus sentimientos y van creando sin que ellos mismos se hayan dado cuenta, una relación de amor, del amor del profundo, ¿no? De afecto inmenso, donde se apoyan de una manera increíble y donde se comprenden. Esto a mí me parece, y donde ella es capaz de hacer alguna renuncia simplemente por la otra persona. Eso me parece maravilloso, ¿no? Que una persona mayor tenga esa capacidad. La empatía, la capacidad de escucha es uno de los ejes de la obra y la importancia de la hora, de vivir el presente. Y los mayores, por eso a mí es lo más hermoso que me parece, el que rescato muchísimo de Lola, ¿no? Y es que debemos aprender de nuestros hijos. De hecho, nosotros terminamos siendo, eso me lo dijo a mí dentro de las terapias que he hecho varias, como que los hijos terminan teniendo a sus padres, ¿sabes? Y a veces hay que escucharles a ellos porque te pueden reeducar en muchas cosas, ¿no? Y la gente mayor no debe tirar la toalla al conocimiento, a la posibilidad de aprender otra cosa diferente e incluso de cambiar tu manera de actuar y de pensar. Kitty Mamber, protagonista a sus casi 70 años de una obra de teatro que aborda la madurez femenina, como vimos con María Luisa recientemente, un tema que se hace hueco poco a poco. Está cambiando a pasito, ¿no? Juan Carlos Rubio es otro director que siempre le ha interesado muchísimo el mundo de la mujer, ¿no? Y lo aborda a menudo. Vamos, de hecho, que haga una protagonista una vieja me parece muy de agradecer, ¿no? Eso es una cosa imparable, es decir, ya no hay vuelta atrás, a pesar de que nos estén, pues bueno, ya sabemos, ¿no? O sea, que nos dan un derecho y pum, de pronto viene Paco con la rebaja, pum, un porrazo en la cabeza y para atrás otra vez, y ahí estamos, ¿no? Y sobre todo ciertas tendencias políticas que no quieren que la mujer, si es que es imposible, ya es necesario
necesario la presencia de la mujer en todos los sitios y por supuesto en el teatro también. Y el otro asunto que sobrevuela el inconveniente es el problema de la vivienda para los jóvenes y la especulación inmobiliaria. Bueno, los que tengan la posibilidad de vender su nuda propiedad, porque hay muchísima gente que están de alquiler para toda la vida. Esto es una cosa que se ha dado un pasito ahora, con este gobierno ha podido dar un pasito. El problema es que socialmente se está intentando seguir en una modalidad de vida, no lo digo ya solamente por España, que también, una modalidad de vida en la que se quiere tapar lo que en realidad pasa. Y eso, por más que sean dueños de todos los medios de comunicación, los poderosos, los bofetones ya se están viendo. Es decir, eso es imposible que no se tengan en cuenta los problemas de verdad de la gente. Tienen la entrevista con Kitty Mamber en nuestra página web y en Ser Podcast. La Hora Extra. Celso Jiménez, bienvenido a La Hora Extra. ¿Qué tal? Celso es miembro fundador de La Tristura y acaba de estrenar en el Conde Duque de Madrid Las Niñas Zombie. Si hubiera que resumir en una frase de qué va Las Niñas Zombie, diríamos que es una obra sobre los nuevos significados de la palabra zombie y la visión de las nietas de la guerra civil sobre el conflicto. Y esta canción de Beyoncé la escuchan las tres protagonistas, tres primas, Belén, Teresa y Natalia. ¿Hasta aquí todo correcto? Todo bastante correcto. Vale, lo digo porque no he podido ver la obra todavía. He leído un boceto que me has pasado, un boceto inconcluso. Me falta el final, me has dejado además en lo más alto. Estoy intrigadísimo. El de los zombies es un género por sí mismo, tiene millones de seguidores en todo el mundo. Para ti los zombies, por ser una masa, por estar agrupados, tienen algo de clase social, ¿no? A diferencia de otros monstruos solitarios. Sí, se habla mucho de... Es verdad que, para empezar, nunca he sabido mucho de zombies. Fue una conexión que hice y a partir de ahí fue tirando del hilo y me hacía un poco de gracia también eso, decir, bueno, hay algo para mí un poco sacrílego, es decir, yo estoy hablando de esto y tampoco, sin ser nada de eso yo, ¿no? Pero es verdad que sí, que de lo que más me importó cuando un poco hice la conexión tenía que ver con la idea de monstruo plaga. Es decir, ¿no? Este es un monstruo que, a diferencia de otros, que solo, bueno, pues tampoco, un dragón entero te arrasa la ciudad en un momento dado si se pone, ¿no? Un zombi solo, más o menos, rápidamente te lo ventilas. Y es la acumulación, y es una cosa de clase social muy clara, ¿no? O sea, entonces, bueno, ahí me gustaba bastante esa conexión y por eso todo lo que tiene que ver con guerra civil, con memoria, con masa, con comunidad, con bandos, con... Bueno, en eso quería profundizar. Los padres de estas tres primas están repartiendo la herencia del abuelo, una casa, una herencia material, pero hay otra herencia que llega hasta estas tres chicas. Una de ellas es la de la clase social, ese proceso de zombificación, algo que se hereda de generación en generación. ¿Qué oportunidades tuvieron nuestros padres? ¿Dónde se criaron? ¿Qué acceso a la educación tuvieron? Algo que nos determina. Una conciencia de clase que a vosotros también siempre en La Tristura esa herencia os ha interesado, ¿no? Sí, la verdad es que como siempre pasa, ¿no? Con las obras que tienen algunas cosas que nunca has pensado, como en este caso la semántica zombie, ¿no? Y están al lado de otras que de alguna manera te van acompañando, obsesiones que acaban forjando un poco tu carrera y tu forma de hacer. Para mí, la verdad, en la vida también doméstica, la clase social es algo que no puedo quitarme de la cabeza. El que siempre cuando conoces a alguien hay algo ahí de decir, vale, ya te he entendido bien, ya he entendido de dónde vienes, cómo han sido tus de los 5 a los 15 años, con quién te has juntado, qué tipo de privilegios has tenido o no has tenido, ¿no? Y eso es verdad que yo es como un cristal sobre el que miro muchas cosas, queriendo o sin querer a veces. A mí me encantan los zombies, te lo confieso, y en este texto he aprendido algo nuevo y es esa invitación que haces a resignificar la palabra zombie, un concepto, Leo, fuertemente ligado a la creencia del alma dual. Explícanos esto de las dos almas y ese proceso de zombificación. Sí, bueno, más o menos en el texto se cuenta así rápidamente para quien venga. Todo viene obviamente de Haití, de la región vudú, y explicado muy rápidamente. Claro, ellos creen que hay al menos dos tipos de alma, ¿no? Y una de ellas es la que puede ser extraída, porque el Gros Bonange, si te lo extraen, mueres. Ahí no hay más, ¿no? Porque está ligado eso a la vida en sí, como la conocemos occidentalmente. El otro concepto, que también está ligado a la vida, evidentemente, ¿no? Es como la personalidad, la sangre.
ese sí puede ser robado y tú de alguna manera quedas relativamente vivo, bueno, un no muerto, que puede hacer algunas funciones, pero no existes, tu personalidad desapareció, lo que tú eras también para nosotros ya no existe. Y es ahí donde se abre ese otro ser. Esa pérdida de memoria, de sentimientos y de personalidad en un mundo tan globalizado y que tiende a la homogeneización es lo que estamos perdiendo. Sí, no lo había pensado exactamente con esas palabras, pero la verdad que sí, totalmente es ese campo semántico. Y en la obra un poco habla de eso, ¿no? De un hombre que durante unos 40 años aproximadamente tiene que perder su identidad, se tiene que esconder, tiene que ser otra persona, camuflarse, huir, pasar desapercibido, que nadie sepa quién es realmente, o sea que en realidad sí, la verdad. Hay otras herencias y es la memoria del trauma que se hereda. Aquí se habla de 3 generaciones. La que sufre una guerra o un trauma muy fuerte es la primera generación de exiliados que no hablan de lo que les ocurrió porque no tienen un lenguaje, ¿no? La segunda generación es la de lo innombrable, están muy ocupados para atender estos asuntos. Y la siguiente, la tercera generación, es la generación de jóvenes que sí apuestan por excavar en la memoria de nuestros mayores. En esta última generación es donde has centrado la pieza, en estas nietas, en estas niñas o notas niñas que han heredado algo que no saben muy bien lo que es. Sí. Sí, en esta explicación de las 3 generaciones que se cuenta, claro, yo me he centrado en la tercera porque es la mía, ¿no? Y de alguna manera toda esta obra que tiene que ver con nuestro pasado reciente podría tener algo de reescritura del pasado, de género de investigación, que algo juego a nivel género, pero muy poco, pero de lo que sí que puedo saber un poco más, desde donde puedo hablar es desde la tercera generación. Es un matiz, ¿no? Pero he dicho, apuestan por conocer, ¿no? Apuestan por investigar. Sí. Yo diría, pueden hacerlo, ¿no? Como que cuando se habla de estas 3 generaciones, bueno, la tercera puede hacerlo, porque no está tan apegada al trauma, tiene un poquito de distancia, pero a la vez no tanta como para decir, ya no sé ni de lo que hablas, porque normalmente, generacionalmente digo, dependerá del caso, hemos conocido a nuestras abuelas y nuestros abuelos, o has podido conocerlas por edad, y eso permite que al menos puedas preguntar de un rostro concreto. Eso es el punto que a mí me da como más ganas de hacer la obra. Es decir, vale, la tercera es la primera que puede, hablando muy en general, la cuarta seguramente ya no, apenas, ¿no? Ya no tienes ni la conexión de acordarte de los ojos de la otra persona, ¿no? Somos una tercera generación que puede preguntar a la primera generación, pero otra de las cosas en las que se hace hincapié en este texto también es en que, bueno, la memoria es tramposa, porque claro, uno recuerda lo que recuerda y cómo lo recuerda, ¿no? Total. De hecho, cuando empecé a trabajar le pregunté a mi tío, el primogénito de Celso, y me dijo, todo eso no me cuadra nada. Yo le dije, ¿pero no te cuadra o no es? Dice, no, yo no puedo saber si no es. Y es el primogénito que más conoció a Celso. O sea, me dijo, es que esto nadie lo puede realmente saber. Y a partir de ahí, a mí primero me dio un bajón. Joder, todo lo que yo iba a contar, tampoco sé si me lo quiero inventar. Y luego me dio la vuelta a eso y dije, a ver, sí, obviamente esto es una ficción dentro de todo. Esto es... puedo hacerlo, o sea, me sentí un poco más liberado también. Entonces, bueno, tramposa total y la memoria es ficción. Celso es el abuelo, el que adopta una identidad falsa de un muerto durante la Guerra Civil. No vamos a hablar de autoficción ni de teatro documental, pero sí es una historia, ¿no? Por lo que te estoy entendiendo, que te toca de cerca. No sé si es real, si está inspirada en algún hecho real. Sí, es verdad que tanto eso no es teatro documento, porque no lo es. Y autoficción, bueno, es un género nuevo, relativamente nuevo, quiero decir, acuñado como tal, y tampoco lo considero así. Es verdad que hay mucho que está inspirado en mi propia familia y a mí eso me da un punch, o sea, me da como unas ganas y una sensación de legitimidad. Es decir, me voy a meter en este lío, guerra civil, posguerra, 40 años de dictadura, aunque lo toque, en realidad luego lo toco lateralmente porque sobre todo la pieza es un retrato de esas nietas de ahora mismo, obviamente todo nace de ahí y sí, es como totalmente inspirado en, ¿no? Podría ser la frase, porque luego me he tomado muchísimas licencias de ficción. En La Tristura habéis explorado siempre cómo es la juventud. Estas 3 nietas, primas, son 3 chicas que sobre todo buscan la felicidad, el ser felices con su propio cuerpo, el ser felices en sus relaciones sentimentales o de amistad. ¿Se puede ser feliz en la tercera generación? Bueno, la verdad es que es la pregunta que yo me hice durante mucha parte de estos 3 años que te digo más o menos que llevo de proceso. Un tiempo importante para mí fue, vale, todo no sé llamarlo tragedia, ¿no? Pero todos estos traumas que han vivido quien nos ha dado a luz un poco, ¿esto cómo se transmite?
cuánto de las cosas que no sabemos por qué nos pasan tiene que ver con lo que hemos adquirido y heredado más allá del código genético, ¿no? Para mí esa es como una pregunta súper capital en el proyecto, que yo mismo no me lo llego a responder. Está construida desde ahí parte de la pieza, ¿no? De cuánto nos afecta. Ellas se lo preguntan en voz alta en un par de momentos, ¿no? De bueno, esto, o sea, lo que no sabíamos que había pasado en nuestra familia realmente nos ha influido de una manera capital en nuestras relaciones sentimentales. Para mí, la respuesta, sin que sea una respuesta taxativa, es posible que sí. Y de una manera u otra, seguro que sí. ¿Cuáles son esas maneras? Al final es un trabajo que nunca acaba, de intentar entenderte, y creo que comprendiendo un poco más de dónde venimos, joder, nos puede dar muchas claves, por lo menos, para esa felicidad que siempre ansiamos, se pueda trabajar un poco más. Es una obra que dialoga con otras obras vuestras anteriores, también, por ejemplo, con el cine, donde abordabais la situación de los niños robados en España, temas de los que se habla poco en nuestro país. Sí, también escenográficamente hay algo que me recuerda a cine, y es verdad que en ambos casos había un tema político de manera explícita, pero que estaba tamizado, que estaba de alguna manera puesto al lado de otros totalmente de retrato contemporáneo, ¿no? Que es, al final, una frase de Nina Simone que siempre en la tristura y ahora a mí nos viene mucho es, ¿no? Como algo así, como la misión de un artista es reflejar los tiempos en los que vivimos. Al final es eso, no es una reconstrucción histórica, aunque al final yo hablo mucho en el proceso y ahora en la entrevista es normal que se hable de esto, pero lo que estamos viendo de alguna manera, y para mí es súper importante también esto, y lo hablo mucho con las chicas, estamos haciendo un retrato del 2023. Y otra cosa es lo que queramos señalar de ese retrato, y en este caso es esa línea que nos conecta con otros tiempos, pero sí, y en cine también había algo de eso, que es verdad, yo las estoy emparentando ahora más de lo que me había dado cuenta. ¿Y se habla poco de estos temas o se está hablando más y de forma diferente? Porque, te digo, en teatro, por ejemplo, hemos visto Las guerras de nuestros antepasados con Carmelo Gómez, que abordaba toda la historia de las últimas guerras en España, también la guerra civil. Hace un par de semanas, Canción del primer deseo de Andri Bobel en La Abadía, un australiano escribiendo también sobre los traumas de la memoria de la guerra civil. Son historias diferentes, ¿no? Y conectadas sobre todo con lo contemporáneo. Es curioso, es que hay algunos temas, y creo, no voy a hablar mundialmente, pero al menos en España, ¿no? Hay algunos temas que parece que estamos hablando siempre, claro, cuando en realidad no se están filtrando casi nunca. ¿No? Es decir, se puede hablar en según qué lugares y de según qué manera, y eso no significa que haya una conciencia generalizada de que eso fue así. Por ejemplo, en cine teníamos un pequeño trozo de texto que a mí me ayudó a entender esto en comparación a los niños robados argentinos, ¿no? Decíamos, hostia, en Argentina de repente abre un telediario y dice, hoy se encontró al 123. Es un lenguaje que tienen. Ya saben que es el niño robado que va después de los 122 niños robados anteriores. Se ha encontrado, se ha hecho las pruebas de ADN, se ha confirmado, o sea, y es encontrado el 123. Son 3 palabras. ¿Eso qué significa? Que hay toda una conciencia de cuál es ese tema, de cuál es esa problemática que se están buscando, que se están encontrando, y que las abuelas de la Plaza de Mayo son quien son. No tienes que decir ni abuelas de Plaza de Mayo, ni dictadura, ni represión. Puedes decirlo si quieres, pero no hace falta, porque está totalmente instaurado. Para mí ese es un buen ejemplo de, hostia, seguimos hablando porque no está claro, porque hablas de tema y dices, hostia, mi abuelo igual, es verdad, no lo sé. Y dices, claro, es que no lo sabemos, y son nuestros abuelos, insisto, que es que no es, como ahora vivimos también esa tiranía de lo inmediato, parece que 70 años es mucho tiempo, o que 40 años es mucho tiempo, no es absolutamente nada. Entonces, creo que es esa sensación general la que sería bonito que se filtraran estas obras que últimamente están saliendo, estas novelas, estas pelis, que siempre han estado, ¿no? De, buah, otra novela de la guerra civil, otra película de la guerra civil. Dices, no, es que no es la guerra civil. Yo, por ejemplo, aquí que apenas se menciona la guerra civil, pero de alguna manera es todo nuestro pasado reciente que nos afecta de una manera capital, y que, como ha habido un pacto de olvido y de silencio, hay un dique. Entonces hay un dique, pero a nivel también artístico, ¿no? De mucha gente que no se ha recuperado, mucha gente que hemos perdido mujeres, o sea, como no, intentemos para limar ese dique hace falta hablar mucho más, ¿no? Más allá de obras puntuales, sino que se genere un debate que vaya más allá de las obras artísticas o en paralelo. Pues mucha mierda, deseando verla y saber cómo termina ese epílogo que me falta. Muchas gracias, Dani. Pronto lo verás. Celso Jiménez, un abrazo. Un abrazo. Tienen la entrevista completa con Celso en nuestra página web y en Ser Podcast. El
El Primavera Sound Barcelona acaba de terminar con éxito su edición. Por ahí han pasado Pet Shop Boys, Blur, Kendrick Lamar o Rosalía. Y esta semana vienen a Madrid. El Primavera Sound estrena edición en la capital. Almudena Heredero es su directora. Uno de las primeras cuestiones de las que nos ocupamos en el momento en que decidimos venir a Madrid y hacer el festival, las jornadas principales del festival en Arganda del Rey, fue cómo trasladar al público de una forma sostenible, de una forma cómoda, rápida y eficaz, para que la experiencia del festival comience desde el minuto casi en el que el público compra su entrada. Entonces estamos trabajando con una empresa de ingeniería de transportes que nos ha ayudado a elaborar un plan de movilidad que estamos convencidos de que va a funcionar adecuadamente, que responde a nuestros objetivos de sostenibilidad. Nosotros apostamos no por el transporte privado, estamos animando al público a que no utilice su coche. Tenemos un número de plazas limitadas de parking en el festival, que son previa reserva, para que el público utilice o bien el servicio de lanzaderas gratuitas desde Civitas Metropolitano, que vamos a proporcionar y que luego van a devolver al público a distintos puntos de Madrid, como la utilización de transporte público con el servicio de taxis. Estamos trabajando desde hace muchos meses con el sector del taxi. Sí, porque si algo ha caracterizado el Primavera Sound es también esa apuesta por la sostenibilidad, algo a lo que se apuntan ahora prácticamente todos los festivales. Vais a coincidir en Madrid, por ejemplo, con la Feria del Libro de Madrid, que también busca cada año cómo mejorar esa sostenibilidad, y vosotros tenéis esa conciencia muy integrada desde hace años previo a Madrid. Sí, ojalá se apunte todo el mundo. Claro. Quiero decir, para que es algo que tenemos que tener en cuenta, pues eso, para que podamos seguir adelante muchos años, todos nosotros, nuestros hijos, y vivir de una forma razonable. Para nosotros la sostenibilidad ha sido una cuestión de la que nos hemos ocupado también en edición desde hace bastantes ediciones en Barcelona. De hecho, somos un festival que está vinculado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, la sostenibilidad que va más allá de lo que tiene que ver con el medio ambiente y también tiene que ver con la paridad, pero en cuanto al medio ambiente, pues somos plenamente conscientes de que tenemos que ocuparnos y preocuparnos porque nuestro festival no sea un evento que surge en un momento determinado y que deja huella en un entorno, sea en un entorno urbano como Barcelona, o sea, en un entorno fuera del núcleo urbano como es en Madrid, aplicando medidas que tienen que ver con dejar la mínima huella de carbono posible, con utilizar materiales sostenibles en todos los elementos posibles. Tenemos incluso en Barcelona y Madrid un escenario, el escenario Plenitude, que se alimenta con baterías de energía sostenible, y estamos estudiando que ese empeño en la sostenibilidad crezca. Has dicho una palabra por la que te voy a preguntar enseguida, paridad, porque si de algo se quejan muchos artistas y bandas que pasan por estos micrófonos es de que, oye, es que la mayoría de festivales quien los programa son hombres y entonces también los artistas y las bandas que van son masculinas y las mujeres se quedan relegadas al final a la letra pequeña de los carteles. Sí, esa afirmación en términos generales es cierta. Es decir, que yo creo que para que consigamos que haya paridad en el sentido amplio de la industria de la música, no podemos quedarnos mirando solo el escaparate, que son los carteles artísticos de los festivales. Hay mucho más allá. La paridad tiene que ser mucho más profunda y afecta a 3 ámbitos distintos, como yo digo. Afecta a las plantillas de profesionales, de trabajadores y trabajadoras en los festivales, pero también en las empresas de promoción de conciertos, en las compañías discográficas, es decir, en las editoriales. Es decir, que tiene que haber paridad en todos los niveles, además. Y efectivamente sí que ha habido durante muchos años una seria disparidad en cuanto a las posiciones que ocupaban las mujeres en las distintas empresas de la industria de la música, y eso provocaba quizá que los festivales y que otros eventos de esta índole no fueran paritarios. Los carteles, o sea, lo que sucede detrás del escenario tiene que ser paritario, lo que sucede encima del escenario tiene que ser paritario, y tiene que ser más amplio que paritario, es decir, tiene que ser que responder a la realidad en cuanto a géneros. Ya no hay solo 2 géneros, no los ha habido nunca. Tiene que responder a la realidad de cada persona y de cada circunstancia, y tenemos que ser paritarios en el público, lo que sucede delante del escenario. Y además tenemos que preocuparnos porque el público viva su experiencia de una forma segura y de una forma cómoda, sean cuales sean sus circunstancias de género, de cuerpos no normativos, etcétera, etcétera. Es decir, que hay una profundidad en todo eso. Nos vamos.
are the mothers on this earth. United women of the world, we are the ones who are giving birth. Hey, United women of the world. Y lo hacemos con Lelutier, que ha estrenado esta semana en España su último espectáculo, el de despedida. Más tropiezos de Mastropiero. Lelutier lo forman hoy los fundadores Carlos López y Jorge Maronna, junto a 4 integrantes más que se han sumado desde 2019. Esta retirada autodecidida es una especie de declaración preventiva de senilidad, digamos. No nos sentimos incapacitados para seguir, pero preferimos seguir ahora que podemos plenamente y que nos sentimos muy vivos. La decisión de cerrar Lelutier no fue fácil y temía que cada función fuera un duelo para el público y para nosotros, pero es tanta la alegría que causa este espectáculo y tanto el agradecimiento que nos tiene el público, el agradecimiento por 50 años, ¿no? Que es más un final de fiesta cada función. Los dos han escrito este texto que gira en torno a una supuesta entrevista al mítico creador de las obras de Lelutier, Johann Sebastian Mastropiero. Música, canciones, instrumentos, gags brillantes con los que provocan carcajadas allí por donde van. ¿Y de qué se ríen hoy? Tópicos de la actualidad. Lelutier nunca ha sido pedagógico ni ideológico. Nuestro objetivo básico es divertirse y divertirnos. Hay un poco de lenguaje inclusivo, temas de género, todo eso de lo cual hablamos permanentemente cuando hablamos de la corrección política y demás. Y lo tocamos con una suavísima incorrección política. Pues de todo esto que hemos abordado en este episodio de La Hora Extra. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Que tengan buena semana. Suscríbete a La Hora Extra. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 7:30 de la mañana. Cadena SER. La radio.